A unos, el aislamiento y la incertidumbre de los albores de la pandemia en 2020 les causó miedo, a otros enojo, a otros aburrimiento. Habrá quienes aprovecharon para hacer pan de masa madre, para limpiar esos rincones profundos a los que nunca se llega, para alguna tarea doméstica perpetuamente pospuesta o para arrancar una serie atrás de la otra. Para Marcelo Stefanel fue la oportunidad para bucear en sus recuerdos. Escritor, diseñador gráfico, Stefanel ya había publicado un libro de memorias en 2007, El hombre enumerado, sobre su experiencia como preso político. Estuvo en esas condiciones desde 1972, con 22 años, cuando fue detenido por su involucramiento con el Movimiento de Liberación Nacional, hasta 1985. Esta vez las reflexiones lo llevaron más lejos, a su infancia en Paysandú, a mediados del siglo XX, a los personajes de su familia, a una infancia en un Uruguay que ya no existe. Y de ese buceo por los recuerdos sale De todos los nombres, el nombre, un libro que publicó el año pasado a través de la editorial Aguilar, del sello madre Penguin Random House. ¿Qué les parece entonces si conversamos con Marcelo Stefanel para conocer más de ese proceso y de esas memorias que llegaron al papel? Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo Bien. andas, Marcelo? ¿Todo bien? Además, nos faltó dentro del currículum amigo de En Perspectiva, Por ¿no? supuesto, Durante por supuesto. mucho tiempo integró el blog, 2x3 las tertulias, Columnista Exacto. también en los últimos columnista años. en los últimos años. Exactamente, es más, lo figura en la solapa del libro. Sí, Bien, claro. lo vi. Esos detalles, sí. Con una errata, dicho sea de paso. ¿Con cuál? Ahora, a Pero ver. bueno. No se cuenta, eso no se Alegre, cuenta, alegre. eso no se dice. Fuera de eso no micrófono se lo charla. No, ahí va. Marcelo, a ver, este libro está compuesto por 21 relatos escritos durante 2020 y 2021. Gastón decía recién, ¿no? A todos se nos dio por Sí. hacer cosas. A vos te afloró el escribir en medio de la pandemia y en principio más en tus redes sociales incluso, ¿no? Sí, tú sabes que la explicación que me doy a mí mismo es que cuando me surgen límites, me salen todos los tics del preso, ¿no? Aquellos límites terribles que me dediqué a escribir mucho y después lo perdí todo en una requisa. Y ahora el hecho de, cuando empezó la cuarentena, de no poder ver a mis amigos, a mis hijos, a Juan, el nieto que tenemos, que lo comparto en las redes también, me parece que me disparó los tics esos de otra vez el pasado feliz, el pasado, o que uno lo recuerda feliz, y creo que objetivamente fue un pasado privilegiado, vino a suplir esos momentos tensos y más oscuros, como venir a iluminar el presente. Y entonces dije, si me sucede de vuelta como me sucedió en los tiempos de Capucha, esta vez voy a escribirlos. Y así empezaron las crónicas, que las compartía en las redes, y se podrán imaginar que todos mis coterráneos de mi generación, de allá del pueblo, estaban enloquecidos, ¿no? Y Porque entonces tienen mucho empezó a de dar eso, de tu Paysandú de aquel momento, ¿no? Un Paysandú que Claro, empezás describiendo que era pujante, en pleno auge, ¿no? y mirá, tú que trabajaste en indicadores económicos, ¿te acuerdas? Fuimos Sí. compañeros en búsqueda. Vos me hacías las Yo le gráficas decía- después, me yo las le decía a maquetabas Nelson, ahí. Claro, yo le decía a Nelson, en esa época le decía, mirá Nelson, si habrá cambiado el Uruguay, que hoy no hay, el único banco nacional es el Banco República, y en mi época de mi niñez, no solamente los bancos en Paysandú eran nacionales, sino que eran sanduceros. Los más importantes que había era el Banco Litoral y el Banco de Paysandú. Era un auge muy grande, ¿no? Gracias Claro. a las políticas de Luis Valle, por supuesto, de la industria, una ciudad industrial, donde yo cuento en el libro, los sonidos de la ciudad eran las sirenas de las fábricas Sí. y las campanas de la basílica, ¿no? Sí, Y leyendo hoy eso. creo que queda... Leyendo ese aspecto puntual, Marcelo, el tema de lo que decís de los sonidos de la fábrica, de las industrias, visto desde hoy, es como leer, no sé, a Dickens hablando de Londres en el siglo XIX, como una realidad que ya no existe, ¿no? Exactamente, Que o sorprende Solá que haya de la existido. época de la Francia del fin del siglo XIX, sí, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Y Y ahí tuve tenías a los sanduceros entonces todos fascinados con tus relatos en las todo redes. fascinado, y se empezó a dar un toma y daca a través de las redes, y en un momento Julián de Penguin Random House, Ubiría, también se ve que me estaba leyendo por las redes, y me dice, che Marcelo, si algún día considerás que terminaste, me gustaría
leerlos todos juntos, no sé qué. Bueno, al final, en julio del año pasado, le dije terminé y se los mandé, ¿no? No estaban todos publicados en las redes, había algunos que todavía no. Y le dieron el visto bueno enseguida. Para mi sorpresa salió muy rápido. Fíjate que en noviembre ya estaba en el mercado, el 8 de noviembre salió al mercado. Y fue una gran satisfacción porque yo soy muy atorrante, hacía años que no publicaba. Desde Sí. 2007, No ¿no? soy de 2007, El exactamente. hombre numerado, y, otro gran libro eh, en el que te fue bárbaro. sí, no, con ese fue un batacazo y fue como sacarme una mochila enorme ¿Cuántas porque... ediciones llevas del hombre Mira, numerado? lleva en este momento 11, a ver, lleva 9 ediciones en Aguilar, y después hay una edición en francés, en L'Harmattan, en París, Mirá. y hay una edición en Colombia, de una editorial colombiana, y ahora salió en Club de Lectores el año pasado, de Banda Oriental, viene a ser la edición número 12. Claro. Y es muy probable que salga otra también ahora de bolsillo con la editor, con Aguilar, ¿no? Porque es un libro que sigue siendo demandado para mi alegría, ¿no? Entonces, Muy es recomendable, muy muy probable que salga. disfrutable. Pero desde entonces no habías... decías Desde que, entonces no habías no, escrito o porque no estaba la inspiración o no tenías ganas, no te no, afloraba. no tenía ganas o me estaba más en los temas de... Yo soy muy hincha de la ciencia y me dediqué mucho a leer, ¿no? Y a escribir, porque escribí, bueno, y a mi amado Cervantes, ¿no? Ahí en Sí. Perspectiva publiqué, cuando el aniversario de la muerte de Cervantes, hice 10 columnas, después hice El Quijote en 10 clics, como se titula en la página. Me dediqué a esos temas, ¿no? A lo que me apasiona, ¿no? Cervantes, Don Quijote, y columnas de opinión. Y hace poquito también incluso algunos audios publiqué ahí con ustedes sobre gente que admiro como yo qué sé, eh, Michel Foucault, yo no sé, Einstein mismo. Pero al mismo tiempo siempre tuve la intención de seguir en la parte literaria. Y algunas exploraciones hice. Y en este momento estoy metido en una novela que me tiene loco, de que la quiero, ya Bueno, creo que la voy a esto terminar en poco afloró, tiempo. o sea, te metiste a escribir y el otro día me contabas fuera de micrófono, estás como loco escribiendo ahora. Ahora no te para nadie. Sí, sí, entré, es por inspiración, ¿no? Viste, yo no soy metódico, es por avalanchas, ¿no? Se ve que se va acumulando como la nieve y un momento, ¡bum!, viene la avalancha. Decías ahí, Marcelo, estabas con una novela. En este caso, el libro es De todos los nombres el nombre y 20 relatos breves, lo que no significa que sean cuentos, ¿no? Están estructurados como No, cuentos quizás, pero no es de ficción, son relatos, son memorias. no, son memorias, por supuesto, la memoria suele ser media falluta, ¿no? En algunas cosas tuve que consultar a mis amigos de la infancia porque no me acordaba bien, en otras está como recreado, ¿no? Evidentemente, y quise dejar fijado algo personajes del pueblo que no existen más y difícilmente vuelvan a existir, ¿no? Como los oficios, El del el colchonero, por sordo, ejemplo. que el colchonero era algo que me fascinaba desde niño, ¿no? El Iba colchonero que cada tenía 2 una años allá. particularidad, ¿no? Era ciego. Claro, era ciego, y el día ese que vi que le dijo a una sobrina qué grande y gorda que está, digo, ¿cómo sabe si me la tocó, no? Yo tendría 8 o 9 años, entonces cada vez que iba a casa quería preguntarle cómo sabía que la sobrina era más grande y más gorda, y no me animaba hasta que un día me animé. Y bueno, ahí está la anécdota, ¿no? ¿La cuento o no la cuento? ¿Qué te Este, dijo? Era el viento que y soplaba, le ¿no? En dijo, esa calle. por cómo cortaba el viento. Claro, por cómo cortaba el viento, porque además el encuentro fue en la esquina más ventosa de Paysandú, 18 de julio y 19 de abril. Y era por eso, ahí está. Entonces, bueno, y en los momentos después terribles de Capucha, que tuve que adquirir durante semanas las cualidades del ciego, ¿no? Me di cuenta cómo la sensibilidad se va afinando, ¿no? Por supuesto, uno es un vidente, entonces nunca va a llegar a la calidad del no vidente en cuanto a interpretar el mundo que lo rodea, pero empezás a adquirir una perspicacia en los sonidos, en los olores, que te lleva a la ceguera, ¿no?
En esos tiempos de Y capucha, después, como decís vos, fue donde el recuerdo, donde primero los recuerdos aparecieron como este escape, ¿verdad? Que eran casi como, claro, y vos decís por que era eso casi como una alucinación, como que lo era una veías, alucinación, como que lo veías ahí. era una alucinación. Después conversando con médicos y psiquiatras, me lo explicaron, ¿no? Tiene una base científica. La falta de sueño Ujú. durante muchos días, ya más de 72 horas, te lleva a alucinar. Es una especie de duermevela rarísimo, ¿no? Y aproveché la alucinación también como experiencia personal para encuadrar los relatos, ¿no? Por lo menos 2 o 3 de estos 21. Claro, y lo que pasa con estos relatos es que es algo parecido en cuanto a ejercicio de memoria. Digo que es memoria anterior, ¿no? De los años 50, termina en el 60 y poco, ¿no? Claro, Llega hasta el 60 y poco. sí, hasta el Cuando, 63, ahí sí, va, sí. hasta que dejás los pantalones cortos, decís, ¿no? Eh, Exacto. pero igual estas memorias están atravesadas por lo que viviste después, ¿no? Como que en algún punto los recuerdos se entremezclan un poco. Sí, 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 exactamente. Exactamente. Bueno, incluso la editora cuando eligió y sugirió el título del libro, de todos los nombres el nombre, eligió uno de esos cuentos, ¿no? Donde está esa mezcla de las experiencias duras, ¿no? Con la infancia, pero contado desde hoy, ¿no? Este, porque me sucedió eso, ¿no? Era una familia muy rara la mía, todos teníamos 3 nombres. Todos los hijos, los 6 hijos, 3 nombres. Y Y vos vos más apodos. no sé cuántos apodos, eso te iba a decir. Y malos apodos, más mi padre que tuvo la increíble singularidad de llamarme por su nombre, Santiago. Papá de un momento empezó a decirme Santiago, Santiaguito. Y él se llamaba Santiago Nicolás, le puso Santiago a mi hermano y Nicolás a mí. Y a mí nunca me llamó Nicolás, me llamó Santiago. Un momento, y toda la vida, el resto de mi vida me llamó Santiago. Y más mi hermana más chica, que nace 9 años después que yo, no sabía pronunciar mis nombres, entonces me puso Pepe. Y mis primos me empezaron a decir Pepe. Entonces, todo ese juego de nombres, ¿no? Más los paisanos afuera que me pusieron Paquito, me llevaron a este relato, ¿no? Más, Que es tal cual, así sucedió, más, así sucedió. más mellizo, ¿no? También. Bueno, tu También. melliza está muy presente, ¿no? O sea, son Sí, pocos los que pueden contar eso de haber vivido una niñez con un mellizo y vos la nombrás permanentemente. sí, 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 es parte indisoluble de mi niñez, ¿no? Y bueno, de mi adultez también, ¿no? Pero en la niñez éramos con una característica muy rara, éramos muy pegotes, pero a su vez muy independientes, ¿no? Cada uno compartía amigos, pero a su vez tenía sus propios amigos, ¿no? Y todos esos se mezclaban en aquel caserón enorme, ¿no? Amigos de ella, amigos míos, amigos comunes, amigos de mis hermanos mayores. Era una romería aquella, ¿no? El gran fondo aquel de mi casa era algo increíble, muy disfrutable, por supuesto, ¿no? Pero siempre, cuando terminaba la jornada, era mi melliza, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, Debe haber además como una hicimos la escuela. complejidad, una complicidad muy, muy particular, ¿no? Sí, 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 es así como tú le decís, es muy singular, somos muy agarrados, como se dice vulgarmente, ¿no? Este, y se dieron cosas como, por ejemplo, el día que yo fui capturado, ella tuvo la sensación de que algo había pasado, ella estaba en Paysandú, y yo en Montevideo, ¿no? O de llamarnos por teléfono, en la época que solamente había teléfono de línea, y darnos ocupados porque justo los dos llamábamos al mismo tiempo. No, serán cosas increíbles con mi melliza. Y después cuando nos separamos, cada uno hizo sus carreras, yo hice veterinaria y ella hizo magisterio, nos pasamos durante todo 4º año de liceo, el último año que íbamos a hacer juntos, tratando de convencer al otro que hiciera la carrera que había elegido, ¿no? Dale, seguí magisterio, no, dale, melliza, venía veterinaria. Y por supuesto no nos convencimos mutuamente en ningún momento, por suerte. Aparecen esos relatos, por ejemplo, tengo ahora uno presente, el de cuando se ponen en una cañada, ¿no? O en un arroyo a nadar y bueno, y a ella se la empieza a llevar la corriente, ¿no? Sí, en una pequeña cascada que había ahí en San Francisco, sí, sí, eso fue una de las anécdotas. Y siempre jugábamos, había una especie de complicidad, ¿no? Bueno, después la eterna rayuela, ¿no? Las matinés que íbamos juntos, ¿no? Ahí El también uno la Copay, relato. ¿no? El Copay. El Copay, el ómnibus, las idas a la playa.
Eh, todo eso, todos mis hermanos tuvieron su importancia, pero por supuesto la melliza, los juegos comunes, ¿no? Con los amigos comunes. Este, y, y quedaron muchísimas anécdotas afuera, ¿no? Pero la melliza sí es un factor muy importante. Uno de Marcelo, los... contabas recién Mm, que uno de tus apodos era Paquito, que era el que te lo sí, ponían ahí en el campo, ¿no? sí, Y de ahí ese apodo tiene mucho que ver con el cuento que vos mencionabas, el relato que vos mencionabas, el que le da el sí, título al libro, ¿no? De todos los nombres, sí, el nombre, exacto. que es quizás, no sé si el más impresionante, pero uno de las anécdotas más llamativas, ¿no? Sí, Por cómo esos apodos que vos tenías terminan jugando un rol luego, años después, claro. en los tiempos de la capucha, como decís vos. Claro, exactamente, claro. Porque, como te comenté antes, en el medio de esa alucinación, de pronto sentir, estando parado, ¿no? Ya llevaba días, de sentir, sentate Paquito, yo creí que estaba alucinando, ¿no? Porque yo me daba cuenta que estaba alucinando. Me daba cuenta que estaba... por momentos no, pero en otros sí. Por ejemplo, cuando veía a mis padres como puedo ver una persona real y quería abrazarlo y me daba contra una pared, evidentemente tomaba conciencia enseguida de que estaba alucinando. Y algunas voces que sentía a veces me daba cuenta que estaba alucinando y otras no. Y en ese caso, cuando me dijo sentate Paquito, pensé que estaba alucinando. Y cuando reiteró, te digo que te sientes Paquito, ahí me senté, era el cuarto de la guardia, me senté esperando a que me dieran una patada y me levantaran de vuelta y no pasó nada, al revés, me sacan la capucha y era uno de los viejos paisanos de la niñez que me había puesto Paquito, que estaba de soldado. Y me ayudó muchísimo en esos momentos tan duros, se jugó la vida prácticamente con gran calidad, con gran cobertura, pero hizo todo lo posible por cuidarme, ¿no? Y justo ese nombre, ¿no? Pues si te hubiera dicho, si te hubiera dicho Seguro. cualquier otro, Claro. no, Claro, Paquito justo estaba era Paquito. siempre, estaba ligado a un lugar, a Tres Árboles y a la estancia del Tarumán, no era de otro lado, exactamente. Mm. Por eso esa situación donde pensabas efectivamente que era una alucinación, con más razón, ¿no? Claro, claro, claro. Y después, años después, ya había pasado todo vuelta en democracia. En el velorio de mi padrino, que era el dueño de la estancia, me encuentro de vuelta con él y, nos saludamos, este, nos ponemos un poco al día, una sinopsis cada uno de su vida. Y cuando le pregunto, che, ¿alguna vez me vas a llamar por mi nombre? Y me dice, no, para nosotros siempre vas a ser Paquito. Y ya está, entonces no hay marcha atrás. Marcelo, si te parece, hacemos una breve pausa y ya a la vuelta continuamos conversando sobre este libro y sobre tus memorias, sobre este paisandú de los años 50. Está buenísimo. Marcelo Stefanel tiene nuevo libro titulado De todos los nombres, el nombre, un conjunto de relatos surgidos de bucear entre sus recuerdos durante la pandemia en estos 2 últimos años. Es el primer libro que publica desde El hombre enumerado, que fue un éxito cuando salió en 2007. Esta vez las memorias de Stefanel van más lejos, a su infancia, aunque vistas desde hoy, están igual muchas veces atravesadas por esos recuerdos posteriores de su encarcelamiento durante la dictadura. Y con él estamos conversando esta mañana. Marcelo, algo decíamos ahí, ¿no? De esa paisandú industrial, ¿no? Que ya no existe. Vos decías que tuviste una infancia privilegiada, lo decís también en el libro. ¿Por qué sentís eso? ¿Qué tuvo de privilegiado esa infancia que recuerdas con tanto cariño Y, desde hoy? y porque me parece que es lo que tendrían que tener todos los niños, ¿no? Ojalá todos tuvieran esa posibilidad que tuve yo con mis hermanos, porque era una familia económicamente bien, sobre todo cuando yo era niño. Después padeció la crisis de los 60 y la reforma monetaria de Hacienda y todo eso. Este, y vivíamos en un caserón inhóspito, digamos, porque en esa época no había aire acondicionado, la calefacción era pésima, pero sin embargo el verdadero calor familiar estaba presente, ¿no? Aunque pasáramos frío, éramos de los niños que dormíamos con un porrón en invierno, ¿no? Bajo la frazada. Y privilegiada porque tuvimos una buena educación, fuimos a una escuela muy buena, pública por supuesto, el liceo también era público, pero era de muy buena calidad.
Y tuvimos todas las posibilidades de una infancia de esa época, de clase media, con todas las posibilidades de disfrutar del ocio, de las vacaciones, de ir a la playa, de ir al Curremero cuando uno ya era más grande, de la seguridad que da la familia y que daba la ciudad, ¿no? Yo era niño y empecé a jugar al básquetbol siendo cebollita con 9, 10 años. Aún era de un club muy pobre, éramos tan pobres que nuestra cancha era de tosca, ni siquiera de bitumen, ¿no? Abierta, por supuesto. La primera tarea de la práctica era agarrar la planadora a mano, a manual, y pasar el rodillo entre todos, hinchando para sacar los pequeños pozos de la cancha. No teníamos vestuario, así como terminamos la práctica corriendo 5 cuadras de mi casa, me iba para mi casa para ducharme, pero aún así éramos felices, yo qué sé. Todos los gurises de ese barrio más pobre, ¿no?, de Paysandú, aún hoy recuerdan con mucho afecto esa etapa de la infancia, que llegamos hasta juveniles en el básquetbol. Era una ciudad amigable, en una palabra, ¿no? La pesca era importante también, ¿no? La pesca, por supuesto, sí. Fíjate, cuando ya estaba en el liceo, tratábamos de no faltar nunca con un amigo mío, con Jorge, porque nos encantaba pescar. Entonces en octubre ya íbamos caminando, y si nos cruzábamos con algún pescador, aquellos pescadores que venían con el pescado atravesado en los palenques, aquellos llevaban al hombro, ¿no? Y de cada extremo del palo venían colgados las tarareras y las bogas y los surubí. Y le preguntamos, ¿sale algo hoy? Sí, hoy sale dorado. Y ya ni entramos al liceo, seguíamos rumbo al puerto a pescar. Adentro del portafolio teníamos nuestros aparejos, ¿no? Esta es anécdota muy linda de tu abuelo y el otro abuelo de tu primo, ¿no? Exacto, que nos enseñó a pescar. Que les enseñó a pescar, y ahí contás el momento en que le enseña a pescar, es a tu primo más chico, ¿no? Que le enseña a pescar. Al nieto más chico de él, sí. Porque ese es el abuelo que no... Cuento la anécdota del abuelo que no tuve. Claro. O sea, el abuelo que me hubiera gustado tener. Mi abuelo era un abuelo normal, digamos, pero el otro abuelo, don Antonio Barbato se llamaba, tenía más afinidad con los chiquilines, ¿no? Y eso, cómo le enseña a su nieto más chico a pescar, me maravilló, ¿no? Me pareció de una pedagogía brillante, ¿no? Y por eso que los rescato. Y además fue la primera muerte, yo tendría 12 o 13 años cuando falleció, que me afectó muchísimo, ¿no? No sabía en realidad lo que era la muerte. Para mí la muerte era cuando se me murieron las palomas la primera vez, cuando era niño, las palomas mensajeras, por una enfermedad. Era un cuerpo frío, inerte. Y la otra fue con uno de los cuentos que hago, Paso Guerrero, ¿no? Cuando un paisano mata a otro. Sí, ¿no? que también es una jornada de pesca, ¿no? También una jornada de pesca, exactamente. Y una tarde de esas calurosas de Paysandú insoportables, ¿no? Que toda la gente que tenía su coche buscaba un lugar fresco en los pasos de los arroyos, ¿no? Eso te iba a decir para... Y bueno, entonces... Sí. No, dale, perdón. No, en síntesis es eso. Creo que tuve todas las oportunidades, ¿no? Y por eso los recuerdos, uno siempre tiende a idealizar el pasado, creo que esa tendencia está más reforzada en mi caso porque fue un pasado digno de rescate, ¿no? Por lo menos en lo que a mí concierne, ¿no? Te iba a decir, me decía hacer la tanda que en Paysandú lo presentaste y claro, anduvo muy bien para los sanduceros, es muy disfrutable el libro porque se reencuentran, entre otras cosas, con personajes de la ciudad. Mencionábamos recién el colchonero, ¿no? El colchonero. Pero ¿qué otros destacarías? No sé, recuerdo el arranque, bueno, tu vecino, el que solo mataba moscas, ¿no? Ahí empieza el viejito. Ahí yo era muy niño, o sea que estaba haciendo cuenta que tendría 3 años, son de los primeros recuerdos. Ahí es increíble cómo te acordás, ¿no? Y cómo te marcó esa mudanza, por ejemplo, esa primera mudanza, y decís, pero eras realmente muy chiquito, y lo tenés presente. Sí. Sí, es increíble. Y como a cada uno de los hermanos le pegó distinto. Después juntándonos y charlando, cada uno tiene una impresión distinta de esa mudanza. Algunos no se lo perdonan nunca a papá, que hubiera abandonado la primer caserón cuando era como muy niño para irse a esa otra. Yo no, para mí todo era una especie de aventura. No tenía capacidad de juzgar todavía, ¿no? Y después el afinador. Eras muy inquieto. El mellizo, ¿cómo era que decía tu madre? El mellizo es muy inquieto. Sí, insoportable. Se ve que era muy insoportable. Además, cuando nacimos, yo era el grande y mi hermana melliza era más livianita, más flaquita,
y mamá tenía leche solamente para mí, entonces había que darle mamadera o con una nodriza a mi melliza. Y además teníamos a Rosa la rescato porque fue nuestra niñera. Y creo que eso es otro de los síntomas o mejor dicho, otro de los factores de mi niñez feliz, ¿no? Mamá se casó con mi padre con la condición de que su madre iba a vivir con ella. Y mi padre dijo que sí, porque mi abuela estaba en ese momento ya muy enferma y en silla de ruedas. Entonces mi madre tiene 3 hijos al hilo. Después venimos los mellizos, ya son 5, ¿no? Más mi abuela que vivía con nosotros. Entonces ahí mamá le dijo, papá, voy a necesitar a alguien que me ayude. Entonces ahí la contratan a Rosa, como niñera nuestra, los mellizos. Y aquí que a los pocos meses que nacemos los mellizos, fallece mi abuela. Igual, Rosa quedó con nosotros 4 años más hasta que nos mudamos al otro caserón. Y era el pegote sobre todo de mi melliza, ¿no? Rosa fue otro elemento, yo lo cuento ahí al final de la anécdota de Rosa, de que mirado a la distancia, ¿no? Qué increíble, fue como tener 2 madres que nunca compitieron entre sí, ¿no? Era como que se complementaban. Se complementaban. Sí, y después que Rosa dejó de trabajar en casa, pasaba todos los días por casa en su bicicleta. Llegó a ser nurse instrumentista en el hospital allá, Escuela del Litoral en Paysandú. Hizo enfermería y después nurse. Y todo. Entonces, eso es otro detalle. Yo nunca supe lo que era ir a un lugar a vacunarse. Venía Rosa a vacunarnos a casa, ¿no? O cuando tenía que hacer la ficha médica en el básquetbol, me ponía de muy mal humor tener que hacer ayuno para que me sacaran sangre. Y enseguida que me sacaban sangre en el hospital, me iba a la oficina de Rosa y Rosa me estaba esperando con un buen café con leche y bizcocho, ¿no? En fin, eso es otro de los personajes entrañables que tuvimos en la niñez. Admirable, además, hija de su madre era una india guaraní que se llamaba María, que era que fue madrina de confirmación de mi hermana Ana. Y mi madre tenía ese don de hacernos conocer a todo el mundo, ¿no? Nosotros íbamos siempre al rancho, al cumpleaños de Doña María y de Rosa, siempre, rancho de piso de tierra, y no nos importaba, y jugaba al fútbol con sus otros hijos y con los gurises del barrio, ¿no? Y en fin, yo pienso que escribir este libro fue una especie de no solamente rescatar la memoria, sino de reivindicar la memoria como fenómeno, porque somos memoria, no somos otra cosa que memoria, ¿no? La prueba está que cuando nuestros congéneres sufren una enfermedad, o uno mismo una enfermedad degenerativa o Alzheimer, hemos visto seres queridos con Alzheimer, que no los reconocemos más porque ellos tampoco nos reconocen. El factor es ese, pierden la memoria. Entonces creo que uno de los pilares del ser es la memoria y rescatarla y, si es posible, fijarla en un papel, como en este caso, para que quede para otros, me parece una tarea linda, ¿no? Marcelo, por eso le agradezco a la pandemia que me estimuló a escribir de vuelta. Y en eso... Juan se debe divertir leyendo. ¿Ya está en esa etapa o todavía no? Es medio largo para poder... Sí, pobrecito, pero... Entre unos años te quiero ver. Sí. Te va a preguntar todas las anécdotas que contás en el libro. Sí, quedó impresionado cuando fue la presentación del libro en el Teatro de Galpón, acá en Montevideo, y apareció con un libro que le dio el padre para autografiar, ¿no? Un personaje. Y ya le dijo a su maestra que el abuelo era escritor. ¿Cómo es? Extraordinario. Marcelo, saliendo un segundo momento de la memoria y mirando para adelante, decías que estabas también trabajando en una novela, entonces, y que estás luchando ahí por terminarla. ¿Qué decís? ¿Qué horizonte decís para el año que viene? Para publicarla. Yo creo que la terminó, no, este año. No, terminarla, claro, pero publicarla el año que viene. Creo que este año también, capaz. ¿También? Me parece que sí, me parece. No sé, tiene que aprovechar lo prolífico. Claro. Además hay una cosa... No, y la inspiración, como decía, ¿no? Sí. No, además van a pensar que soy un soberbio, pero quiero terminarla, ¿sabes por qué? Porque tengo otra historia que estoy deseando escribir. Entonces está como buscando. ¿Compitiendo con esa?
Sí, sí, sí. Y bueno, y es una historia que también es el fenómeno de las redes también, ¿no? Porque después que termine estas crónicas, estos ejercicios de memoria, en mi Facebook publiqué una anécdota que también me sucedió, en 4 partes, ¿no? La anécdota. Y aquí que sin querer le fui dando un suspenso y los lectores en las redes empezaron a entusiasmar. Entonces fue como un estímulo para que siguiera. Entonces me pasé a la ficción. Empecé con un hecho real, ¿no? Y pasé a la ficción. O voy mezclando realidad y ficción. Y bueno, en eso estoy, ya va a ser una novela de 3 partes. Estoy en la tercera parte. La primera parte tiene 21 capítulos o 22, la segunda 24, y ya voy por el capítulo 13 de la tercera parte. Después hay que ponerlo en la congeladora, como le digo yo, ¿no? Dejarlo quieto, leerlo al mes siguiente. Pasárselo de Lía y que le haga una revisada, ¿no? ¿Tu primera editora? Mi primera editora está ahí, me va leyendo cada capítulo. No me animo a publicarlo. Fundamental eso, no es tan fácil de encontrar. Sí. Y en esa relación con los lectores, me ha resultado muy positiva, muy rica. Vos fijate que cuando iba escribiendo el capítulo 6 o 7 de la primera parte, uno de los comentarios, lo iba subiendo a Facebook, uno de los lectores me dice, por culpa del capítulo 5 se me quemó la torta, ¿no? Entonces dije, con ese comentario ya fue todo un estímulo para seguir, ¿no? Marcelo Stefanel, autor de Todos los nombres, el nombre y 20 relatos breves, que así es el título completo, Editorial Aguilar, en librerías y también editado en formato digital, ¿no? Sí, exactamente, está en ebook, en formato ebook. Muchísimas gracias, Marcelo. Felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, esperamos los Muchas otros gracias. entonces. Bueno, sí, ya van a llegar. Un abrazo grande, Marce.